4 muertos deja como saldo un incendio producido hoy en un cine en el centro comercial Larcomar en Miraflores. 3 de los fallecidos, 2 mujeres y un hombre, ya fueron identificados, mientras que la identidad de la cuarta víctima, también de sexo femenino, está aún por determinar. El premier Fernando Zavala declaró que se trata de un hecho aislado que no afecta a la imagen del país ni la realización de la cumbre de APEC, para la que se espera el arribo de diversos líderes mundiales. Congresistas del Frente Amplio y de Acción Popular se mostraron de acuerdo con el proyecto de ley presentado por Fuerza Popular para aplicar la llamada muerte civil a los sentenciados por delito de terrorismo. Los representantes del Frente Amplio precisaron que la inhabilitación perpetua debe alcanzar también al terrorismo de Estado. Johnny Lescano, de Acción Popular, dijo por su parte que la medida tendría más efectos políticos que prácticos, ya que actualmente el terrorismo ha bajado la guardia. Y la investigación para determinar si los aportes que recibió Fuerza Popular para la campaña electoral provinieron de fuentes lícitas podría ser archivada debido a que los aportantes figuran en la OMPE y han confirmado haber entregado el dinero que se les atribuye. Distintos dirigentes de ese partido, por otra parte, han señalado que Keiko Fujimori no tuvo injerencia en los ingresos que se recibieron durante la campaña. Como se recuerda, Fuerza Popular asegura haber recolectado dinero en 2 cócteles que organizó el año pasado y a través del aporte de 220.000 soles de la offshore LBF Liberty con sede en Delaware, Estados Unidos. La Contraloría desmintió la versión del expresidente Humala y del exministro de Defensa Pedro Cateriano, quienes aseguraron ante la comisión que preside Luciana León que la adquisición del satélite PeruSat-1 fue consecuencia de un proceso en el que participaron 4 postores. El órgano de control remarcó que debido a la modalidad de gobierno a gobierno seguida para la adquisición, no hubo licitación y las 4 empresas a las que se les solicitó sus ofertas en ningún momento tuvieron calidad de postor. Y como sabe, para estar informado a las 24 horas del día tiene que visitar nuestra página web www.canaln.pe. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a esta edición de En Portada. Verónica, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Muy buenas noches. Presentamos a nuestros 2 invitados, 2 parlamentarios de la República, el congresista Víctor Andrés García Belaunde, de Acción Popular, y Alberto Quintanilla, de Frente Amplio. ¿Cómo están? ¿Cómo están, caballeros? Buenas noches. Pues bien, la primera noticia y la noticia del día, en realidad, la triste noticia del día, es el incendio que se produjo hoy alrededor de las 10 de la mañana en Larcomar, se inició en una de las salas de cine de Larcomar y que ha tenido como consecuencia hasta ahora 4 víctimas que se han encontrado cuando ha intervenido, ya ha llegado la fiscal. Esperan no encontrar más víctimas, pero bueno, todavía la cifra no es oficial. 3 de ellas ya han sido identificadas, la identidad de la cuarta víctima, que es una mujer, todavía no ha sido precisada. De otro lado, el premier Fernando Zavala ha declarado que esto es un hecho aislado, esto seguramente porque se especuló que había cuenta de la cercanía de un acontecimiento en un sitio en el Hotel Marriott, que era donde frente iba a al ir Hotel con Marriott. Barack Obama. Sí, podía tener alguna motivación distinta. Él ha dicho que es un hecho aislado que no afecta a la imagen del país ni la realización de la cumbre de APEC, para la que se espera el arribo de líderes mundiales como Barack Obama, también presidente de Rusia, en fin. Vamos a escuchar primero lo que ha declarado la fiscal cuando confirma precisamente la existencia de víctimas y da los nombres de algunas de ellas. Son 4 los fallecidos, 3 mujeres, un varón. ¿Ya? A ver, los nombres de las personas identificadas son Joel Mario Condori Rojas, Soledad Moreima Oliveros Trujillo, Sonia Graciela Repeto Chamochumbi. Son las 3 personas identificadas. Hay una cuarta víctima. Hay una cuarta víctima que está en proceso de identificación. Mujer. Ya, como repito, son 3 mujeres, un varón. ¿Las familias ya han sido comunicadas? Sí, ya incluso los familiares de la persona que no está identificada está concurriendo a la morgue para identificarla. ¿Ya retiraron los cuerpos ya? Sí, ya se han retirado los cuerpos. Ya todos eran trabajadores del cine.
está confirmando que todos eran trabajadores del Arcomar. Bueno, ya se ha dicho desde temprano, pero para los televidentes que recién se conectan con la señal de Canal N, había una función especial para periodistas de una película. Normalmente ocurre eso y es por eso que estaban las salas abiertas. Pero no se pudo desarrollar porque precisamente empezó este incendio que aparentemente se habría iniciado en la sala número 10 de VK, de los cines, que han enviado un comunicado diciendo que hasta nuevo aviso no va a haber función en ningún cine de VK a nivel nacional. Tenemos entendido que el Arcomar también ha sido cerrado. La Municipalidad de Miraflores ha emitido un comunicado sobre ello para poder hacer las investigaciones. ¿Qué dicen nuestros invitados sobre lo que ha sucedido? Bueno, yo creo que es muy grave, muy grave. No digo que sea un atentado, es evidente que no lo es, o parecería que no lo es, pero la pregunta es cómo convencemos a las seguridades de los jefes de Estado que van a venir que aquí no ha habido un atentado. ¿Cómo convencemos a Obama o a Putin o al presidente de la China o a otros presidentes o jefes de Estado o jefes de gobierno o ministros de que esto no es un atentado, que es una casualidad, es una coincidencia fatal? ¿Cómo los convencemos? Que somos tan negligentes de que en el cine de uno de los centros comerciales más importantes del país ha ocurrido 50 metros del Gran Hotel donde se va a llevar casi todo, de 50 metros del Gran Hotel y otros 50 metros del Casino de Miraflores, donde van a haber 3 banquetes mañana, mañana jueves, viernes y sábado, con shows donde van a estar todas las delegaciones. O sea, está justamente en el centro, entre 50 metros y 50 metros a un lado y al otro. ¿Cómo convencemos a esa gente que esto es una casualidad, que es un accidente que no ha sido provocado por nadie? Es muy difícil convencerlo. O sea, la imagen ya dio la vuelta al mundo y ojalá rogamos a todos que no perjudique la cumbre, pero empieza mal. Ahora, es un centro comercial, el Arcomar, que está casi turizado. Los pasillos están llenos de gente, los patios están llenos de gente. Hay que ver el Arcomar cuando se inauguró y ahora, y uno se da cuenta de que casi uno no puede caminar, es como caminar por mesa redonda, casi empujando a la gente. Fue a las 10 de la mañana. Si esto hubiera sido a esta hora... Exactamente. Si es a esta hora hubiese sido fatal, mucho más fatal. Pero los servicios de los sistemas contra-incendios no han funcionado. No sé si los hay o no los hay, pero no han funcionado. No han habido estas famosas aspersores que funcionan automáticamente cuando hay un poco de humo. Las puertas han estado cerradas. No hay una ley, la 30-200, y hay un decreto supremo del año de salud, el 018 creo que es, que norma una serie de primeros auxilios y de manera de asistir a la gente en un centro comercial. Y acá no se cumplen, nunca se han cumplido. O sea, hay una gravísima responsabilidad del centro comercial que debe ser también parte de las responsabilidades en esta tragedia, porque es tragedia que se pudo probablemente evitar. Bueno, yo quiero empezar diciendo que hay que solidarizarse con los familiares de las víctimas. Es lamentable este hecho, pero tragedias como esta siempre nos ponen de cara ante la realidad, ¿no? Hemos escuchado los nombres que ha dado la señora fiscal y uno encuentra, digamos, nombres vinculados a Lande, Condori, Chamuchum y otros. Pues eso refleja también de que el personal que ha sido víctimas han sido, digamos, gente humilde, trabajadora, servidora de esta cadena de cines. En segundo lugar, yo quiero ampliar la opinión de Víctor Andrés García Belaunde en el sentido, ¿cómo puede ocurrir esto a 50 metros de un hotel tan importante? Se ha tomado la decisión, de dar feriado 2 días, jueves y viernes, en todo Lima. O sea, no es un feriado parcial, ni mucho menos. En segundo lugar, se ha cerrado toda el área circundante a donde va a ser las reuniones ahí en el Javier Prado con aviación. Y no se ha podido tomar alguna previsión ahí. Además, no se aprendió, o se aprendió muy poco de las tragedias del centro comercial en el centro de Lima. Mesa Redonda. Mesa Redonda, ¿no? Y también en otras tragedias. Entonces, se ha debido aplicar, digamos, algunas medidas con las cuales los municipios, en este caso municipios de Lima Metropolitana y Miraflores, hayan hecho, digamos, algún nivel de operativos, de recorrido, de ver si funcionaban o no
las medidas de emergencia en estos casos, las puertas debían estar abiertas, el material con el cual se ha construido. Creo que el Estado debería funcionar como Estado, valga la redundancia, y aprender de las enseñanzas que nos dejan realidades anteriores. Creo que hemos aprendido poco. Yo hago votos porque esto rápidamente se esclarezca, no perjudique este importantísimo encuentro de la PEC y no nos ponga, digamos, en un nivel bastante cuestionable como país. Ojalá se supere y se esclarezca rápidamente y no tenga mayores repercusiones. Vamos a escuchar las declaraciones tanto del presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, como del ministro del Interior, el señor Basombrío, sobre lo que ha ocurrido. Esto no debe afectar la imagen del Perú. Lo que vemos, la información que tenemos es que este es un accidente que finalmente termina en este incendio. Los bomberos están actuando con todas las herramientas que tienen. Entendemos que este es un tema aislado en el centro comercial que no debe afectar las instalaciones cercanas a este centro comercial. No existe ningún indicio, ninguna evidencia, ninguna sospecha de que pueda haber sido un hecho intencional. Igual se va a hacer todas las investigaciones que corresponden porque es un tema que ya ha ocurrido y se tiene que hacer todas las investigaciones. Ministro, Y justo el alcalde de Miraflores, señor Muñoz, estaba de viaje, pero entendemos que ha cancelado la actividad que tenía, está en Barcelona, y regresa y mañana hasta aquí para ponerse al frente de, bueno, la tarea de ver qué cosa es lo que ocurrió, fundamentalmente. Y asumir responsabilidades también, ¿no es cierto? Porque todos nos preguntamos cómo es que podía funcionar los cines así y de esta manera, ¿no es cierto? Nosotros, después de Utopía, comenzamos a revisar todas las discotecas, ¿no es cierto? De hecho, cerraron la discoteca en el Jockey Plaza, se hicieron muchos operativos, en muchos distritos se cerraron discotecas y también hubo ciertas restricciones en las discotecas del Larcomar. Pero no volteamos al costado para ver los cines. Ahora, luego de 4 personas muertas, ¿no es cierto? No es un accidente. Un accidente hubiera sido, como dice el Premier, hubiera sido si se desataba este incendio, se sofocaba y solamente nos causaba un gran susto. Pero esto no ha sido un accidente que no va a afectar. Se han muerto 4 personas por culpa de este incendio, por culpa de alguien, de algunas personas, de algo, ¿no es cierto? Entonces no puede pasar como si fuera solo un accidente. Entonces ahora tenemos que revisar qué está pasando con los cines. ¿Y qué pasaría si fuera un terremoto? ¿Estamos preparados para eso también? Pero lo interesante en esto es que, insisto, Larcomar fue construido bajo un sistema de concesión que revertirá a la municipalidad a los 30 o los 40 años, ya han pasado casi 20, para una capacidad de tiendas y de circulación de personas. Hoy día tienen mucho más, porque colocan kioscos y colocan vitrinas en todos los pasillos y en todos los patios. Basta uno entrar y darse cuenta de que no hay cómo caminar libremente si no te chocas con un escaparate. Y hay más restaurantes inclusive. Entonces, eso es una responsabilidad de la municipalidad, es evidente. La municipalidad, ¿cómo autoriza que ocupen pasillos, ocupen patios, ocupen galerías? ¿Cómo autoriza que se turice un centro comercial que nació con una cierta capacidad y que hoy día está totalmente desbordada? Pero se supone que todo eso está con un permiso, ¿no? Se supone. Bueno, Utopía no tenía licencia. Sin embargo, en el juicio de Utopía no se le condena a la municipalidad a nada, ni tampoco al centro comercial. O sea, yo creo que las responsabilidades aquí hay que establecerlas perfectamente bien, ¿no? Bueno, pero también hay que aprender y corregir errores. O sea, no podemos seguir teniendo un Cuerpo Nacional de Bomberos voluntario, donde los bomberos no reciben ninguna remuneración. Hay que profesionalizarlo, reconocerles el derecho a ser bien pagados. Y creo yo, digamos, que debemos aprender de todo eso. Además, el municipio debe también, no porque sea Larcomar, no aplicar a ninguna medida de previsión que si en otros lugares se ha aplicado después de Mesa Redonda o Utopía, ¿no? Creo, digamos, que ahí el Estado refleja los límites que tiene, refleja
la gran negligencia que tiene el Estado para enfrentar situaciones de emergencia. Bomberos que son todavía voluntarios en remuneración, defensas civiles en provincias que no funcionan, las próximas inundaciones o exceso de sequía que va a haber en la sierra, que es bastante previsible. Todo eso nos lleva a pensar que debemos cambiar como Estado y tener una actitud mucho más amigable. Ojalá que el compromiso que tenemos todos los peruanos y sus autoridades en particular se plasme en una modernización del Estado y que sea realmente más responsable y sobre todo más justa, ¿no? Más justa. Bien, vamos a ir a una primera pausa y regresamos luego con la posición de congresistas del Frente Amplio de Acción Popular. Tenemos precisamente a dos integrantes de cada una, o a un integrante de cada una de esas bancadas aquí, respecto de la propuesta de Fuerza Popular para que la llamada muerte civil alcance también a los sentenciados por terrorismo. Con eso regresamos. Bueno, Frente Amplio y Acción Popular están de acuerdo con este proyecto presentado por Fuerza Popular para que se aplique la llamada muerte civil a los sentenciados por el delito de terrorismo. Bueno, ya existen ciertas restricciones para las personas que han cumplido sentencia por este delito. Por ejemplo, se supone que no podrían enseñar, no podrían ser profesores, maestros. Y eso fue a consecuencia de que se vio, ¿no es cierto?, que algunos de ellos estaban ejerciendo esa profesión. Y también los representantes del Frente Amplio han dicho que esta inhabilitación perpetua debe alcanzar al terrorismo de Estado. Vamos por partes primero. Empecemos con lo de la muerte civil para los delitos de terrorismo. Congresista Quintanilla. Nosotros de Frente Amplio somos de la opinión de que, aplicando el principio constitucional, se debe legislar para todos en forma general. El delito de terrorismo es un delito que consiste en el uso del terror para obligar a una persona a hacer o dejar de hacer algo, mediante el miedo y el pánico que se causa. Que tenga motivaciones políticas, religiosas, simplemente delincuenciales, etcétera, es un tema complementario. Y yo sí creo que en una sentencia que a un delincuente le imponen una condena privativa de la libertad, le tienen que poner también una reparación civil a los agraviados, que sea el Estado o particulares, y también se le debe poner interdicciones civiles, o sea, limitaciones a sus ejercicios. Ya bien ha dicho usted que no puede un sentenciado por violación, por ejemplo, seguir enseñando, si fuera el caso, ¿no es cierto? No puede ser profesor condenado por violación y seguir siendo maestro. Claro. Y en este caso también, digamos, una persona que ha utilizado el terror para obligar a una persona que haga o deje de hacer algo, darle después la participación y la posibilidad de que sea una autoridad. Entonces, ¿no creen usted en el arrepentimiento? El arrepentimiento, pero tiene que tener, pues, digamos, la sociedad también tiene derecho a tener algunas previsiones. O sea, no porque un violador se arrepiente de haber violado, vamos a encargarle, digamos, a nuestros hijos a que sigan enseñando. Pero nosotros creo que tenemos el derecho. Lo del violador es una patología, ¿no? No es solamente que en ese momento, se le cruzaron los chicotes y decidió violar, ¿no? Pero estamos hablando de terrorismo. Por eso le pregunto, ¿usted no cree que las personas que han cumplido sentencia por terrorismo luego de 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, podrían haber cambiado su forma de pensar? Bueno, todo el mundo tiene derecho y la Constitución ampara que las penas tienen que permitir la resocialización. Por eso es que nosotros somos suscriptores del pacto que prohíbe la pena de muerte, porque la pena de muerte no permite resocializar a nadie, porque ya está muerto. Entonces, pero en este caso, casi todo. La interdicción en derechos civiles debe ser parte de la condena. Y si, digamos, tiene motivaciones en el terrorismo, motivaciones en el ejercicio político, ya sea, digamos, para aspirar al poder o para defender el poder, se debe poner interdicciones civiles adicionales a la pena, ¿no? Entonces, yo creo, digamos, que ahí lo que tienen que hacer nuestros jueces es actuar con criterio, con imaginación y con aplicación de nuestro ordenamiento legal. Eso está contemplado ya. Pero sería de hoy en adelante, ¿no es cierto? No puede ser de hoy para atrás. No, las interdicciones están permitidas desde antes. O sea, digamos, a una persona le ponen una condena, digamos, en número de años, desde 2 días hasta 30 años, permite la legislación.
se le pone una reparación civil para los que resulten agraviados el Estado y particulares. Y también se le debe poner una interdicción, de acuerdo, digamos, a la naturaleza del delito. Pero la sentencia está emitida. O sea, yo estoy hablando de los que ya están sentenciados, cumpliendo en este momento y que en 2-3 años van a salir a la calle. Los que ya están sentenciados y van a salir, no se le puede poner ninguna pena adicional. Claro. Ya están sentenciados. El problema es cómo nosotros nos vamos para el futuro, cómo sacamos las enseñanzas de lo que está sucediendo en los últimos años para el futuro y construimos una sociedad más viable para todos, una sociedad en la cual todos sepamos que las reglas se cumplen y sobre todo que las reglas se cumplen por todos. Y yo siempre he señalado, y no es que uno quiera ser cargoso, por ejemplo, con la actitud que ha tenido el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine. Cada que la Fiscalía quería hacer una investigación preliminar por algo, comenzaban a darle de alma, ¿no? Haciendo uso y abuso, digamos, de ser parte de un poder del Estado como es el Ejecutivo. Todos debemos ser iguales ante la ley y todos tenemos la obligación de cumplir. Creo que en esta materia yo sí estaría de acuerdo que se aplique interdicciones civiles por el delito de terrorismo, porque generalmente, digamos, quien ha practicado el terror para obligar a otro que haga o deje hacer algo, no tiene pero autoridad para dirigir un país ni ser parte de autoridad, ¿no es cierto? Es cierto que podríamos discutir si esto es indefinido o tiene algún límite para permitir también que funcione el principio de la resocialización, que es uno de los objetivos del derecho penal y penitenciario, ¿no? Claro, lo cierto es que si se presume que por la comisión de determinado delito la persona, aun cuando haya pagado la pena, es inadecuada para ejercer cargo público, eso se hace extensivo a otros delitos con un razonamiento muy parecido. Ese es el principio que está de por medio aquí. Bueno, no se habla de muertes civiles, es evidente, porque es un término del siglo XIX. No, claro, es que ya está bastante lenguaje superado. Figurado. Así es, porque claro, si no hablaríamos de resurrección civil, como hemos visto algunos que están resucitando últimamente. Pero, a ver, yo creo que de alguna manera existe, sí, yo creo que la ley que se ha dado de manera apresurada como respuesta política a una serie de hechos de personajes que aparecieron por allí cuestionados en cargos importantes, como el tema del señor Gelili, por ejemplo, o de otros más que habían aparecido por ahí, y quizás sea una norma totalmente incompleta y haya que completarla, y acá con el Frente Amplio hemos coincidido en muchas cosas. Pero la ley del magisterio y la ley del Poder Judicial colocan candados para las personas que han sido condenadas por terrorismo, por apología o por delitos dolosos, y no les dan cabida, por una sencilla razón, que yo parto del principio muy elemental. Si tú, Mario, estafas a Canal N, bueno, te cogen, cumples tu condena, estás 5 años preso, 10 años preso, y después te van a tomar en este canal. No. Y has cumplido con la condena, te has rehabilitado, te has reinsertado a la sociedad, pero la empresa o la institución del Estado decide sencillamente no contratarte, pues porque ya había una relación mala antiguamente, por tanto, ¿para qué reactualizarla? O sea, te perdono, pero quédate al frente, no regreses. Entonces, yo creo que un poco es eso. Si tú has tratado contra el Estado tiene el derecho y la justificación de decir, perfecto, haz lo que quieras, tú has cumplido un bien con la sociedad, has cumplido con todos, has devuelto inclusive lo robado, si había habido algo robado, pero en fin, pero no significa que vas a regresar a ser lo mismo que hacías antes, ser maestro, ser profesor, ser autoridad, ser policía, etcétera, ¿no? Eso yo creo que es un tema se va a ampliar elemental. Entonces. ¿Ah? Se va a ampliar entonces porque ya estamos diciendo que ya existía, yo creo que los terroristas no podían estar en los que debería colegios. ampliarse y algo más que no está contemplado acá y que no se quiere tocar el tema por el famoso mientras no eres condenado tienes derecho a la presunción de inocencia. A la presunción de la inocencia. Pues pero acá hay una cosa muy elemental. Si tú estás siendo procesado por un delito que va contra el Estado que te da empleo, por lo menos que quedes fuera mientras el proceso continúe, y cuando el proceso te termine, si eres inocente regresas, y si no eres inocente ya no regresas. Una cosa elemental. Acá no, acá los procesados por delitos de corrupción, de robo, una serie de cosas que hay dentro del Estado, siguen trabajando por el Estado y siguen siendo contratados por el Estado mientras su situación no se aclare. Entonces eso a mí me parece que sí puede afectar el derecho de la presunción de la inocencia, pero por otro lado hay un derecho de admisión del Estado de tener a la mejor gente posible dentro de sus filas.
Bueno, pero eso está normado en las medidas precautelares, ¿no? O sea, el juez tiene que dictar medidas precautelares para evitar precisamente que alguien que está acusado de robo, por ejemplo, o de estafa a una entidad tenga la posibilidad, mientras dure el proceso, de seguir cometiendo lo mismo. O sea, el juez... Lo que pasa es que todos los operadores del Estado y todos los poderes debemos actuar con absoluta responsabilidad. Yo creo que quien se mete a política o quien se mete a ejercer un cargo público no es que vaya a aprender recién ahí. Y los jueces son parte de un poder judicial, parte de un poder del Estado. Y tienen que aplicar, en mi opinión, toda la legislación que existe, porque hay bastante. Los jueces tienen que dictar medidas precautelares. Los jueces tienen que también dar, adicionalmente a la sentencia, medidas de interdicción, de acuerdo a la naturaleza del delito que ha hecho. Pero volvemos otra vez a que no se puede hacer eso con los que ya tienen sentencia. Pero Entonces, por eso es que el congresista Lescano dice que, bueno, ahora, ¿cuántos sentenciados por terrorismo vamos a tener de aquí en adelante? No hay nuevos, exactamente. De repente, incluso pueden iniciarse algunos procesos, qué sé yo, pero los que van a salir en 1 año, 2 años, ¿qué hacemos con eso? Bueno. O sea, por ejemplo, el señor Peter Cárdenas, ¿no es cierto?, que ha manifestado su simpatía por Frente Amplio, ¿no es cierto?, y de pronto dice que quiere venir a hacer política. No podemos impedirle al señor regresar al país a que haga política. ¿Legalmente podemos? Qué interesante, ¿no? Yo creo que si se da una norma en este momento, o si se aplica una de las normas que ya existen, no debería ser contratado por el Estado, ¿no? Ahora, el tema es la elección popular. Yo creo que ahí sí hay un tema diferente, ¿no? Pero que se dé una norma, no se contrate a los condenados por terrorismo, bueno, pues si uno que está cumpliendo su condena no ha terminado, cuando termine, bueno, yo creo que no debería entrar. O sea, los que fueron sentenciados. Así es. Pero que están cumpliendo su condena, digamos, ¿no? Pero no han salido todavía, no la han terminado de cumplir, digamos, ¿no? Pero en el caso de él, que ya está fuera del Perú incluso... Yo creo que se puede darle la norma y en este caso me parecería que no es de efecto retroactivo. En fin, en todo caso que lo decían los especialistas. Pero lo que sí yo puedo dudar es el tema de la elección popular, que no es una contratación cualquiera, sino que uno se lanza a una candidatura y el pueblo te coloca en un determinado cargo. Ahí la cosa la veo yo mucho más complicada. O sea que no vamos a poder impedírselo. No, yo sí creo que se puede impedir porque los procesos eleccionarios son procesos que se van a dar en el futuro y las reglas se deben aplicarse con la suficiente anterioridad. Por ejemplo, dices, para elecciones, convoca las elecciones para el 2018 para presidentes de gobiernos regionales y autoridades municipales y pones los requisitos y lo haces en términos generales y pones, por ejemplo, uno de los requisitos, no haber sido condenado por tales y tales delitos, es perfectamente posible. Eso no es retroactivo. No le estás adicionando, digamos, una pena más, pero le estás poniendo una condición para ser autoridad. Por ejemplo, es posible perfectamente que se modifique, que ya no sean 18 años, sino sean 16. ¿No es cierto? Totalmente. Entonces, se aplican de ahí para adelante. Y yo creo que sí se puede aplicar, digamos, estas interdicciones o estos requisitos para ocupar cargos públicos y que debean aplicarse. No es exactamente igual, pero el requisito, por ejemplo, que determina que la gente del Movadef no puede inscribir su organización política para competir electoralmente, es un requisito que tiene que ver con las ideas que profesan, ¿no? Con prescindencia de que uno u otro de las personas que militan en la organización hayan estado condenados o no por terrorismo. No, yo creo que no se condenan las ideas, sino se condena los planteamientos y los métodos con los cuales se llega al poder. Quien dice la ley, no tengo exactamente los planteamientos aquí, son las ideas, pues. Perdón, pero, pero la última vez, el impedimento de la última vez, porque ellos están intentando varias veces, ¿no es cierto? Por el pensamiento Gonzalo. No, por la última vez fue porque no alcanzaron las firmas que se pedían. O sea, estamos hablando de hace poquito porque la noticia apareció en paralelo con esto del mausoleo, ¿no es cierto? Y es porque no habían terminado de completar las firmas, porque ellos, claro, dicen, no señor, acá le faltó esto. Ah, ya, y ya lo arreglamos. No señor, está acá hablando de pensamiento Gonzalo. Ya, entonces ya nos ponemos pensamiento Gonzalo. Y ahora lo que ha sucedido, lo último, es que no completaron las firmas. Y están ahora recolectándolas y van a volver a presentarse. Y yo siento que por mucha muerte civil, que hablemos de todo eso, no tenemos la herramienta legal para impedirles a ellos, y tampoco al señor Peter Cárdenas, postular a algún cargo público. Bueno, postular y con voto, vamos o no. por partes. El delito de apología existe en el país.
y la apología es hacer apología, o sea, ensalzar la actividad terrorista. Así es. Y el terrorismo es una actividad que busca obligar a alguien a hacer o no hacer algo mediante el empleo del terror, clarísimo. Y sin una agrupación política que puede aspirar a la justicia social, que todos estamos de acuerdo, etcétera, etcétera, plantea como método para llegar al poder el uso del terror o hace apología al terror cometiendo el delito, lógicamente no tiene por qué. Tiene toda la lógica. Eso es lo que ocurre. Creo que todos estamos de acuerdo con eso. Lo que pasa es que ellos dicen que ya no están, ellos no están de acuerdo con ello tampoco. Ellos no están diciendo de que vayamos a las armas para poder, no, ya no usan ese discurso. Eso es precisamente lo que nosotros tememos y creo que no hay cómo impedírselo. ¿O sí? Ya no usan ese discurso. Bueno, las ideas se combaten con ideas, ¿no? El tema no es la idea, yo puedo decir mañana una serie de cosas afuera, en la calle. El tema es si yo las ideas violentistas que puedo expresar las convierto en actos, en acciones. Pero mientras no digo, oye, te voy a matar, pero no tenga un arma en la mano y no dispare, pues oye, la cosa cambia, ¿no? Ahora, en el tema, volviendo al tema es un tema muy interesante que hay que debatirlo mucho, ¿no? Volviendo al tema de las elecciones populares. Con ese criterio, Dilma no hubiese podido nunca ser presidente de Brasil, ni Mujica, ni Ortega, ni hubiesen habido tantos senadores del M19 en Colombia, ¿no? Entonces yo creo que es un tema que hay que discutir. Bueno, pero también ahí, Vitocho, te digo, digamos, de que hay que diferenciar la práctica del terrorismo de quienes han practicado violencia, que es totalmente distinta, ¿no es cierto? O sea, incluso, digamos, la guerra es una forma brutal de violencia en el mundo que tiene sus reglas y se aceptan mundialmente. Entonces, diferenciemos las cosas, claro. O sea, porque, digamos, cuando no diferenciamos, caemos pues en lo rudo, en lo grueso y arrasamos derechos, ¿no? Y legislamos en función de la coyuntura. Que no haya hecho de sangre, digamos, ¿no? Ya. Que no haya hecho de sangre, ¿no? Pero ¿podría el señor Peter Cárdenas venir, postular por alguna agrupación? ¿Y qué pasa si lo eligen? ¿Lo tendríamos como congresista? ¿Podría ser? ¿Como alcalde de una localidad? O el señor Gálvez Olaechea, para citar un caso, digamos, que tiene que ver con un artículo publicado en una revista afín o cercana al Frente Amplio. Mira, yo creo, digamos, que él podría tener los derechos expeditos, pero nosotros, yo como integrante de Frente Amplio, considero que no es coincidente con mis planteamientos lo que ha hecho él y lo que postula. Entonces, por consiguiente, las agrupaciones políticas son voluntarias, sí, claro, en tanto a la adherencia y participación de uno y a la aceptación de los otros. Así es. Yo soy del Frente Amplio, pero mañana quiero pertenecer a Acción Popular. Tiene que haber dos cosas: mi voluntad de pedirlo y solicitarlo y la disposición de Acción Popular de aceptarme. Sí. O sea, no podría, ¿usted no le gustaría tener al señor Gálvez Olaechea como candidato? No me gustaría. Ni como militante. Ni como militante tampoco. Ok, pero sí que puede escribir en esta revista sin ningún problema. Yo sí creo, digamos, que las ideas, como decían antes, Víctor Andrés, se combaten con ideas y yo creo, digamos, que lo peor es esconderlas. Y hay otro criterio también que tiene que entender aquí la ciudadanía y tenemos que entender todos. Tenemos que, como sociedad, ser moralmente superiores a los delincuentes. No podemos justificar porque alguien asesinó, que venga el Estado y lo asesine. Tiene que ser el Estado moralmente superior. Y eso tenemos que entender, y eso tienen que entender nuestras autoridades. Yo en el ejemplo que delante señalaba de Nadine Heredia y de Ollanta no fue Ollanta un gobernante que actuó moralmente superior en relación a los problemas que había en la sociedad. ¿Por qué? Porque cuando lo quisieron investigar la Fiscalía comenzaba a poner 20.000 trabas y ejercer presión. Yo creo que eso no lo hace a un gobernante tener como parte del Estado una conducta moralmente superior. Y es un principio para construir el futuro, que el Estado tiene que actuar moralmente superior en relación a la delincuencia. Ahora, retomando, acaba de decir, antes de mencionar a Ollanta Humala y Nadine Heredia, en alusión al señor Gálvez Olaechea y sobre este artículo que escribió en la revista de nombre Ojo Zurdo. Ojo Zurdo. Usted ha dicho, no podemos ocultarlo, ¿no es cierto? Pero con ese mismo argumento, ¿por qué lo vamos a ocultarlo? También no sería no dejarlo postular para que sea elegido o no como alcalde, como congresista.
tiene todo el derecho a postular. El ordenamiento legal no se lo permite. Está diciendo que ellos no no está lo llevarían. interdicto, pero nosotros no lo llevaríamos. Pero O sea, la circunstancia, disculpa que lo interrumpa, de que una revista vinculada a un sector político acoja un artículo suyo, no los tiñe políticamente. Digamos que una revista vinculada, que no pertenezca al fujimorismo, pero vinculada al fujimorismo, publica un artículo de Martín Rivas. ¿Eso no los tiñe políticamente? ¿No es igual un terrorista que otro? Ya que hacen ese paralelo. Y imagínese usted el escozor que causaría que una revista vinculada al fujimorismo publique un artículo de una persona que, bueno, en este momento todavía está condenada, pero que hubiese cumplido su Bueno, yo le condena. pregunto, digamos, ¿el libro de Mi lucha de Adolfo Hitler hay que prohibirlo? No hay que prohibirlo, pero a ver quién lo acoge y quién lo publica se tiñe políticamente. Y ya que cada uno tiene que ver su responsabilidad política. Bueno, pero hay ¿Ustedes que... publicarían Mi lucha? Yo no publico. Yo tampoco. Eso no quiere Pero decir que lo tampoco, vamos a prohibir. pero tampoco yo perseguiría a quien lo publique. No, yo tampoco. No estamos diciendo que hay que O perseguir. digamos, Estamos hablando el libro de el cómo libro de tiñe Pin- políticamente a un sector político el hecho de acoger una colaboración de esa naturaleza. No hay que perseguirlo, no hay que prohibirlo, pero acogerlo, ¿tiñe o no tiñe políticamente? Tiñe políticamente, pero una cosa, Sí. si queremos reconciliar el país, tenemos que conocer las razones por las cuales actuaron de tal o cual forma los adversarios. Y yo creo que sí es una necesidad conocer perfectamente cómo actuaron los terroristas de Sendero Luminoso del MRTA, no para difundir sus ideas, ni etcétera, pero para entenderlos y a partir de eso dar una política que, vuelvo a repetir, como decían antes, de una acción moralmente superior del Estado. Ok, entonces sí hay que Para, dejarlo a partir de eso, postular. Sí hay que dejar que el señor Peter Cárdenas también pueda postular. tiene derecho a postular, pero que lo haga, digamos, Entonces respetando la el muerte ordenamiento. civil, ¿cómo hacemos? Pero estamos hablando, yo le hablaba en antes que en ese caso ya no puede aplicarse una muerte civil porque es un delito cometido anteriormente. Pero sí puede el Estado fijar con legítima derecho reglas y requisitos para postular. O sea, puede decir, digamos, no haber sido condenado. Límites para que estas personas puedan Eso postular. no es interdicción. Ok, pero Esos hay que son poner. requisitos. Yo creo que sí hay que poner. O sea, no permitir que todo el- Peter Cárdenas, no permitir que Galvez Es que- Urrechea es que postule. cuando hablamos de derecho no podemos hablar de nombres en concreto. Pero o sea, que no son los podemos dos casos decir más conocidos Peter Cárdenas o Galvez Urrechea porque eso tiñe el problema. Pero- Y nos convierte en un Estado que actúa simplemente por coyuntura. Perdón. Porque se presentó tal problema. No me van a Tenemos- decir ustedes que no están hablando de este tema por coyuntura, sobre la muerte civil para terroristas. Pero porque tenemos- hasta antes están hablando de muerte civil para las personas que habían cometido delitos relacionados al tema del Estado, relacionados a algo del Pero Estado. no vas a dar Y un- ahora ponerlo en derribo porque obviamente estamos en la coyuntura. Entonces Claro, me pero digan que lo ha puesto es no. Fuerza Popular, ¿no? pero- Y ellos están apoyando. Sí, bueno. Tienes tú O que... sea, no tienes- digo que no. Se puede tomar los temas por coyuntura, pero no podemos nosotros actuar con nombres propios en la legislación, y eso lo prohíbe la Constitución. Las leyes tienen que ser de carácter general y no tienen que ser, digamos, en coyunturas particulares. Las únicas excepciones que da la ley, la legislación, son los beneficios de gracia, las pensiones de gracia, que las puede dar, digamos, el Poder Ejecutivo o el Legislativo en algunos casos, pero con nombre propio como tales. Pero las normas legales tienen que ser generales. Y yo creo, digamos, si quieren enfrentar ese tema y el temor de que Galvez Urrechea, en primer lugar tenemos que derrotarnos ideológicamente. En segundo lugar, tenemos que dar una legislación general que no diga, digamos, Galvez Urrechea no postule, y para que no postule le ponemos el tal requisito. Y caemos en la práctica de la corrupción. La corrupción en gran parte es porque se hacen licitaciones y se pone tales requisitos que un poco más y dicen, digamos, tiene que una ganar foto del que quiere la que foto gane. que quiere ganar, porque dice tiene que ser guapo, simpático, de 35 años y pelo negro para ser el que gane la licitación, o no. Entonces tengamos que tener, digamos, Sí. la objetividad de actuar como estadistas Ahora, y no como políticos de coyuntura. Ahora, no nos llame la quincena, sino la historia. Yo quisiera añadir algo más a lo que se están discutiendo, que me parece muy interesante. Hugo Blanco estuvo condenado a muerte. Claro. Por el muerto en la toma de tierra. Así es. En los Estuvo años condenado 60. a sí. muerte. Y Y el presidente de la UNDE lo amnistió. O sea, primero indultó, le conmutaron la pena, iba a ser fusilado, iba a ser ejecutado, se la cambió a prisión simplemente, y luego vino Velasco y lo indultó el año 68 o 69. Ah, no, el 70. 70. Y luego apareció en la Constituyente, el 78.
El segundo más votado después de Sí. La Torre. Sí. No, el segundo fue Bedoya. tercero fue... El segundo fue Bedoya y el tercero fue Hugo Blanco. Sí. Pero Hugo Blanco se presentó el año 80 y fue un desastre. El Congreso lo mató a Hugo Blanco. Iba con sus ojotas y con su soga al cinto en vez de correa, y fue un desastre. Él mismo lo reconocía, que el Congreso lo había matado, porque en vez de lucirse lo había deslucido, lo había desvestido totalmente. Entonces, Bueno, entonces tampoco me preocupa la situación. No nos preocupemos de ese señor Gálvez de Olachea, porque Hugo Blanco, teniendo algo más de arraigo y de trayectoria, acabó como un NN, ¿no? ya, ¿y si no? Bueno, pero en todo caso hay normas que se pueden extender. Yo creo que hay normas que se pueden extender. Mira, yo creo que a Hugo Blanco hay que reconocerle varios méritos en su vida personal. Fue un hombre que nunca se enriqueció por los cargos que tuvo y fue senador de la República. Actualmente vive humildemente. Es una persona que ha sido responsable en el actuar de sus ideas y ha sido consecuente con las mismas y nunca ha claudicado. Entonces, no porque haya venido con ojota o una pita al cinto, que refleja la realidad. No, está bien, está bien. Mira, aquí tuvimos a Carlos Tubino, que la vez pasada criticaba que no veíamos con corbata, entonces... No lo estoy criticando, lo estoy describiendo además para... ¿Pero qué sucedió? Pero no ha terminado en NN. más bien lo Pero fue un desastre. O sea, en un foro democrático como el Parlamento, donde la gente va a discutir y a debatir con ideas y con propuestas, fue un desastre. O sea, se apagó, ahí terminó. El Congreso lo mató. Bien, tenemos que hacer una nueva pausa y regresar porque nos faltan dos temas por cubrir. Lo primero es la información acerca de la investigación para determinar si los aportes que recibió Fuerza Popular para la campaña fueron de fuentes lícitas. Parece va a ser archivada. Con eso regresamos. La investigación para determinar si los aportes que recibió Fuerza Popular en la campaña fueron o provinieron, mejor dicho, de fuente ilícita, podría ser archivada. Esto por varios argumentos que han sido considerados. Por un lado, que los aportantes figuran en la OMPE y han confirmado ser ellos la fuente del dinero que se les atribuye haber entregado, y porque distintos dirigentes de Fuerza Popular dicen que Keiko Fujimori no tuvo nada que ver con los ingresos que se recibieron. Como se recuerda, Fuerza Popular obtuvo o sostiene haber obtenido sus fondos esencialmente de 2 cócteles, dice aquí, organizadas el año pasado, pero no sé por qué tengo la impresión de que fueron este año los cócteles, o alguno de ellos quizás, no estoy absolutamente... Como fueron varios, tal vez han sido Sí. algunos el año pasado y otros. Y a través del aporte de 220.000 soles de la offshore LBF Liberty, con sede en Delaware, Estados Unidos. Si recordamos que esto fue, digamos, motivo de discusión, sí. En política existe más o menos lo que existe en tributación. La elusión tributaria no es un delito. Es buscar no pagar impuestos buscando los mayores vericuetos y artificios para no hacerlo. Y sigue siendo una práctica legal. Y yo creo que recurrir aquí a ser archivado el proceso no la va a reivindicar. Creo yo que esa va a ser una carga que va a tener durante mucho tiempo, porque es parte de la construcción del futuro del país, tener realmente comportamientos correctos y probos, y sobre todo no eludir la justicia, porque en base a artificios y en base al poder que se tiene. Yo creo que es muy lamentable este archivamiento de la investigación en contra de la señora Keiko Fujimori cuando las cosas no están absolutamente claras. Y quiero terminar aprovechando un pequeño comercial. Yo sí quiero decir que Hugo Blanco es un paradigma moral en nuestro país para importantes sectores. Podrá haber sido no muy buen congresista, no buen polemista, no muy buenas ideas, pero la personalidad de Hugo Blanco es parte de la construcción de un país justo, sin exclusiones, igual y sin discriminaciones. Muy bien. Bueno, yo no voy a utilizar mi tiempo para hacer ningún tipo de propaganda. Pero en fin, volviendo al tema, sin estar, sin contradecir tampoco a lo que ha dicho Alberto, ¿no? Yo quiero decir lo siguiente: la elusión no es delito, lo ha dicho él, tiene toda la razón. La evasión es el delito.
Entonces, si no es delito, se puede hacer. Ese es evidente. Que no es lo mejor, pero hay gente que lo hace dentro de parámetros que están permitidos por la legislación. Ahora bien, yo he sido candidato a la presidencia el año 2000 por Acción Popular. Los candidatos, y he sido ahora candidato a la vicepresidencia con Barnechea hace algunos meses atrás. Los candidatos no estamos atentos a la caja. No tenemos tiempo para ver cuánto ingresa, cuánto sale, cuánto gastamos, giro. Nadie gira cheques, los candidatos no giran los cheques. Para eso hay un tesorero en la campaña que se tiene que dedicar a eso. Pero quien es candidato y al mismo tiempo presidente de un partido no tiene una responsabilidad por lo que ocurre en ese partido, en esa organización política durante las elecciones. Quizás fuera de campaña, pero no en la campaña. No en la campaña, deja la presidencia. Bueno, debería dejar la presidencia, claro que sí, pero es que no hay tiempo. Mario, no hay tiempo. ¿En qué momento viajas por todo el Perú? Yo entiendo. Pero hay que la presidencia. No hay. Bueno, hay que dejarla. Pero es que lo ideal es que el candidato a la presidencia no tenga cargo partidario, para que se dedique solamente a la candidatura, ¿no? Pero en todo caso, yo creo que, además yo he asistido a las campañas de Belaúnde, a las campañas de Paniagua, a las campañas de Vargas Llosa. Los candidatos no manejan el dinero de la campaña, no la manejan, nunca la han manejado. ¿En qué tiempo la manejan? Paniagua, yo he trabajado con él en el 2006 en la campaña. ¿En qué momento ni vio nada? Simplemente... Pero, Víctor Andrés, estamos en el Perú y los cuestionamientos a Keiko Fujimori no solo vienen, digamos, por dineros en la campaña, porque no fue tesorera. Fue cuestionamientos de cómo se financió sus estudios en Estados Unidos. Eso no es tema de la pregunta. Eso no es materia de la pregunta, pero tenemos que ubicarnos, pues, porque estamos debatiendo en el Perú. No, yo estoy hablando de la campaña, los fondos de la campaña, que es la pregunta. Y las campañas se han dado en el Perú, y la idea de construir un nuevo ordenamiento electoral político es de todos. Yo no quiero meterme en los asuntos del Poder Judicial. El Poder Judicial sabe lo que tiene que hacer y tendrá que investigar a fondo y encontrar a los culpables. Yo estoy contando mi experiencia reciente además y pasada. En época del año 80, el presidente Belaúnde nunca manejó nada. Había un tesorero acá, Sandro Mariatti, que es el que le informó al final lo que había pasado, inclusive sobró plata y hubo que devolverla. Pero nadie cuestiona a Belaúnde, ¿eh? Está bien, yo tengo mucho respeto por Belaúnde. De acuerdo. No, estoy simplemente haciendo una descripción. Por eso me parece que esto hay que investigarlo. La ley te exige transparencia en los fondos que recibes. Por supuesto que sí, hay que investigarlos. Pero seamos claros, los candidatos que he sido yo hasta hace muy poco, no manejamos nada. Ese es un tesorero que ese es el responsable. Yo soy candidato del año 2000. El tesorero respondió. Faltaban 1.000 soles, 2.000 soles. Él respondía. El candidato no tiene tiempo para dedicarse a esas cosas. Ahora, hay una tremenda diferencia, por lo menos. Y Kuczynski no creo que haya visto nada en la campaña tampoco, estoy seguro. Si le preguntan a Kuczynski, oye, ¿cómo usted me si le preguntan, va a decir que no. Así como seguramente lo ha dicho Fujimori, y también estoy seguro que los candidatos que han pasado, ninguno ha manejado nada. Sí, y lo que quería justo precisar es que, a diferencia de lo que sucedió con el Partido Nacionalista, ¿no es cierto? Y ahora lo que estamos viendo en Fuerza Popular, es que salieron muchos a decir: yo no he puesto esa plata en el Partido Nacionalista. Yo no estoy diciendo, es otro que tema. De repente unos están más organizados que los otros, no sé, que los otros. Pero lo cierto es que para las autoridades que tienen acá, ¿no es cierto?, el listado, a ver, Ibelini, 5 soles. Bueno. Linares, 300. Sí. No, esto es fujimorista. Decía que iba a decir tiene plata. Pero 300 fueron para el Frente Amplio. No, 300, el Frente Amplio, ¿veis? Frente Amplio. También soy caviar. Depende del día. Acción Popular no recibió la gracia de ustedes. Depende del día. ¿No? Entonces, y constataron. Ok, ¿usted ha puesto? Sí. ¿Usted también ha puesto? Sí. Ok. Esa fue la tremenda diferencia con el Partido Nacionalista. Ese es el problema. Ese es el problema, que además en el caso del Partido Nacionalista, no sé si esta vez, pero sí está demostrado que fue antes de la elección de Humala, hubo pues fondos raros y extraños que llegaron de Venezuela. Eso es gravísimo, eso es muy grave. Sí, aportes fantasmas es lo que estás mencionando. No solamente gente que dijo no he aportado esa plata, sino gente que dijo, bueno, sí he aportado esa plata, pero no esa cantidad. Exacto. O sea, por mencionar un caso, Martín Belaúnde. Solamente uno. Por mencionar un caso conocido, así es. Casito. Bien, una última pausa, que para luego venir a conversar precisamente sobre el gobierno anterior. La Contraloría ha desmentido la versión del expresidente Humala y del exministro de Defensa Pedro Cateriano sobre
la que dieron frente a la Comisión de Defensa, en el sentido de que la adquisición del satélite PerúSat tuvo 4 postores, o digamos, se discutió sobre 4 posturas. Con eso vamos a volver. Bien. A ver, entonces, hasta hace unos días teníamos al exministro de Defensa y al señor Ollanta explicando en las comisiones respectivas que ese satélite no había sido... que había habido muchos postores, ¿no? Para poder elegir con quién finalmente se hacía este contrato para el satélite, que no había sido solamente uno. Y de pronto ahora la Contraloría dice que no, ha desmentido esta versión. Porque como se hizo de gobierno a gobierno, entonces no es que hubo 4 empresas que de repente pudieran entrar a esta competencia, digamos, de contratos. Bueno, no sé qué es lo que sucede ahora, se han quedado como descolocados, digo, el señor Cateriano y el señor Ollanta Humala, o no había una licitación como tal, sino que ellos de repente en su análisis de a dónde vamos, no solo miraron un país, sino que miraron muchos otros países. A ver, ¿qué explicación podrían dar? A ver, qué complicado. No, bueno, yo creo que si la Contraloría ha dicho eso, si lo ha dicho, bueno, debe tener la razón. No creo que nos diga que mienta o que aclare a un expresidente y a un ex primer ministro de una manera tan alegre y tan irresponsable. No, si la Contraloría ha dicho eso, debe ser cierto. Ahora, que no ha habido concurso, que ha habido casi una compra dirigida o aceptada o querida a una empresa de las 4 que se presentaron, parece que sí. Yo creo que aquí hay que tener además cuidado en la investigación porque se trata de secretos de tecnología poco conocida como la francesa, muy sofisticada, muy avanzada, una empresa Airbus que es europea, que tiene capitales también del Estado francés, y hay que manejar las cosas con mucho cuidado porque no solamente está la tecnología sofisticada que se pueda revelar de una empresa, sino que además están las relaciones con Francia. Yo personalmente nunca hubiese comprado el satélite. Me parece que es un lujo que el Perú no se puede dar. Es como entrar a una tienda de juguetes y querer comprar el que más te gusta y el más caro. Ese es sin tener plata. Sin tener. O no, por 200 millones de dólares... Yo hago muchísimas cosas en el Perú. Le pongo agua a 500.000 de peruanos, por ejemplo. O sea, yo no hubiese hecho ese gasto teniendo además compañías que te dan servicio por lo mismo o casi lo mismo. Y tan es así que el satélite está dando vueltas y hasta ahora no sabemos a qué se dedica. Yo hasta ahora no tengo ninguna prueba de que estamos acá en este momento, ¿no? Están haciendo pruebas todavía, es lo que bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer ahí es que el Estado modifique el sistema de contrataciones y en estos casos que te impliquen la seguridad del Estado, o sea, la defensa nacional, haya pues equipos o grupos de personas que bajo juramento supervisen la transparencia. Y, por ejemplo, nombrar 2 o 3 equipos con notables personas. Hay personas distinguidas y pruebas que pueden ser las que veedoras y dar fe, digamos, de que esto es transparente. Pero lo cierto aquí es que el Estado peruano tiene mucho que corregir porque la corrupción sigue campeando y corroyendo. Y cuando digo que debe haber, digamos, más transparencia, no necesariamente que todo esté publicado, pero sí tienen que hacer con las suficientes garantías de que no va a haber, digamos, las posibilidades de inclinar para uno u otro lado en estas compras o caer en casos de corrupción. Ojalá que lleguemos a conocer la verdad, sancionemos a los responsables y aprendamos que si no eliminamos y suprimimos la corrupción en el Perú, no tenemos futuro como país. Ahora todo lo tenemos que hacer público, ¿no? Es que ya no confiamos en nadie. Entonces todo tiene que ser abierto, todo tiene que ser público, esto me hace, internet, todo colgado. Esto me hace recordar a los años 70, finales del 70, casi el 80, que el gobierno militar compró, hizo la estación de Huarangal, atómica de Huarangal, que en esa época costó $40 millones, que hoy día podría ser pues 300 o 400, para desarrollar la energía atómica, para la paz. Bueno, pues hasta ahora no ha servido para mucho. No ha servido para mucho. O sea, ese tipo de sofisticaciones, de juguetes caros, el Perú pues podría reservarlos para otro momento, para otra época. Muy bien. Vamos a terminar un momento antes del programa porque el presidente Kuczynski aparentemente va a dirigir en algún momento próximo un mensaje a la nación. Muchas gracias a nuestros invitados de esta noche y nos vemos mañana aquí en Portada.